El libro Más allá de los negocios, miradas y visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la política es fruto de un trabajo de investigación financiado por Funcas en el que se recoge y analiza la opinión de 40 empresarios y directivos de la mayoría de las comunidades autónomas y de diferentes sectores de la economía. Opinan sobre cuestiones económicas, políticas y sociales. Los autores de este libro-trabajo, investigación, son Elisa Chuliá, María Millar, Jacobo Muñoz Comet, Anne-María Reiners y Pierre Perard. Hoy contamos en nuestro programa con la participación de dos de los autores. Elisa Chuliá y María Millar son profesoras de Sociología de esta universidad, de la UNED, y también colaboran en la Dirección de Estudios Sociales de la Fundación de las Cajas de Ahorro Funcas. Buenos días, bienvenidas a nuestro programa. Buenos días. Vamos a hablar de este, yo decía en la presentación, libro, estudio, trabajo. Vamos a ver esta investigación que se ha plasmado en el libro que comentábamos. Elisa Chuliá. Efectivamente, se trata de una investigación que ha durado unos casi 3 años y prácticamente esa investigación ha consistido en un número de entrevistas que inicialmente no estaba fijado, pero que sabíamos que rondaría en torno a las 50. Finalmente han sido 40 entrevistas a empresarios y directivos, aunque fundamentalmente empresarios, de, como decías bien, de prácticamente todas las comunidades autónomas y pertenecientes a todos los sectores económicos. Quizá hay que decir que realmente nosotros la inspiración para llevar a cabo este trabajo nos vino de la lectura de un libro que se había publicado en Alemania en el año 2015 sobre los empresarios también y que estaba basado en entrevistas cualitativas, ¿no? Está basado en entrevistas en profundidad, tanto el libro alemán como el nuestro, porque este tipo de información que nosotros ponemos o describimos en el libro y analizamos y tratamos de interpretar, no es fácil conseguirla a través de otros medios, ¿no? Este es uno de los problemas que nos hemos encontrado al querer describir el discurso de los empresarios. Prácticamente lo que teníamos que hacer era hablar con ellos, ¿no? No es tampoco un grupo social al que se acceda fácilmente, con lo cual eso también ha supuesto alguna que otra dificultad. No obstante, cuando hemos conseguido contactar con ellos, la disponibilidad ha sido extraordinaria y la comodidad con la que hemos conducido esas entrevistas también, ¿no? Y esas entrevistas han tocado muchos temas, como decías también antes, tienen que ver esos temas con cuestiones económicas, empresariales también, de propia trayectoria empresarial, con cuestiones políticas, con cuestiones sociales, y a partir de ellas, como si fuera después algo así como un puzzle, hemos ido construyendo un relato a partir de todas esas manifestaciones y declaraciones transcritas en aproximadamente 500 de páginas. Hemos ido, como decía, reconstruyendo el discurso empresarial y tratando de ver a qué conceden importancia, cuáles son sus principales argumentos, digamos, cómo ven el mundo, cómo entienden también la realidad que les rodea y en la cual o en el contexto de la cual operan. Ustedes han comentado que se inspiraron en la lectura de este libro publicado en Alemania, pero además es que este trabajo llena un hueco al que quizás, y ustedes lo dicen en la introducción, no se había atendido mucho, que es la investigación sociológica en torno al empresario en España. Efectivamente, curiosamente la sociología trabaja más sobre otros sectores de la población que sobre la élite. Se suelen hacer análisis más sobre los excluidos que sobre los que están en la pirámide o en la parte alta de la sociedad. Y de todas formas es cierto que en esto también tienen cierta responsabilidad los propios empresarios, que en el debate público han estado un poco ausentes, quizás por propia prudencia, no han querido participar demasiado. Sin embargo, una de las conclusiones de este trabajo es que efectivamente ellos sí tienen una opinión sobre la sociedad, sobre el estado de bienestar, sobre la clase política, tienen opiniones claras, pero no intervienen en el debate público, quizás porque tienen cierta reticencia. Ellos perciben que la sociedad tiene una mala imagen de ellos y entonces quizás esto sea uno de los factores para su escasa intervención en el debate público.
Sí, la verdad es que ustedes, si mal no recuerdo, me corrigen, si no es correcto, han hecho una serie de entrevistas a estos 40 empresarios, básicamente en las pequeñas y medianas empresas, no en las más pequeñas ni tampoco en las más grandes, una empresa mediana, ¿no? Efectivamente, sí, la mayor parte de las empresas, bueno, hay también grandes empresas, hay empresarios, digamos, en la muestra de empresarios entrevistados también están representadas algunas grandes empresas, pero digamos que la mayor parte de ellas son empresas medianas. Hay pocas pequeñas empresas y desde luego no hay microempresas, que son realmente las predominantes en España, ¿no? Pero sí que creíamos que, por decirlo de alguna manera, esa élite empresarial, de la cual se conocen algunos representantes porque tienen mayor presencia en los medios de comunicación y demás, pero se conocen no tanto por sus opiniones, sino por determinados, a lo mejor, beneficios de sus empresas o pérdidas, ¿no? Y lo que sí que queríamos es entender un poco mejor su visión de la realidad, su posición, partiendo de la base de que aunque no tengan voz, sí que tienen influencia en múltiples dimensiones de la vida política, social y económica, ¿no? Y que conviene conocer cuáles son los criterios que utilizan para entender primero y actuar sobre esa realidad, ¿no? Y es lo que hemos intentado hacer y efectivamente, como decía María, lo que nos hemos encontrado, bueno, de alguna manera ya lo sabíamos, es que la bibliografía sobre los empresarios en España es muy escasa. No solo en España, también hay que decir que en otros países, porque el libro alemán del que hablamos es un libro editado, por si quienes nos escuchan quieren tener alguna información adicional, es un libro editado por los autores Franz Walter y Stine Mark y publicado, se llama Una élite sin voz, con un interrogante. Vienen ellos a concluir exactamente lo mismo que nosotros. No, tienen una voz, aunque también en Alemania es una voz discreta y que no se escucha mucho, ¿no? Ustedes han seleccionado 40, habían intentado hacer alguna entrevista más, entiendo por lo que nos explican. Al final han sido 40. ¿Qué empresarios, qué perfil, qué concepto de empresario han buscado para esta muestra del trabajo? Pues como decía, una de nuestras preocupaciones fundamentales era no centrarnos ni solo en un sector, ni solo en un tamaño de empresas, ni solo en una comunidad autónoma, que quizá habría sido lo más importante, ¿no? Entonces, gracias a la ayuda de las cámaras de comercio conseguimos entrevistar a empresarios, como decíamos antes, sobre todo de empresas que podríamos llamar medianas, en todas las comunidades autónomas, ¿no? Mayoritariamente de los 40 entrevistados hay 8 mujeres. Queríamos también conocer su voz y sus opiniones. De hecho, hay un capítulo del libro que recoge esta investigación dedicado a las mujeres en las empresas, ¿no? Y por lo demás, el perfil de los empresarios lo tenemos también, se describe también en el libro. Básicamente la edad se sitúa en torno a los 50 años, la edad media se sitúa en torno a los 50 años. Y como decía, los sectores son muy variados, prácticamente están todos recogidos en la muestra. Bueno, pues vamos a hablar ya de esa investigación, vamos a entrar más a fondo en cómo la han planteado, cuestiones que abordan en el trabajo, que les interesa especialmente y qué técnicas de investigación, María Millar, se han utilizado en este trabajo. Bueno, la técnica de investigación ha sido, como decía antes Elisa, la entrevista en profundidad. Creo que son más de 50 horas de entrevistas transcritas sobre las que hemos trabajado y las que hemos analizado con detalle. Y digamos que hemos organizado toda la información y todo el análisis en 12 capítulos con 12 bloques temáticos de los que se extraen distintas conclusiones. Abordamos tanto el perfil y las trayectorias de los empresarios como sus opiniones sobre el mercado de trabajo, el sistema productivo, el sistema educativo, la clase política, el estado de bienestar, Europa, los retos futuros para las empresas españolas, su opinión sobre la sociedad española. ¿Qué conclusiones a partir del estudio son las más fundamentales en esos 12 capítulos que señalan? Bueno, la verdad es que tendríamos para hacerlo, creo que razonablemente bien, tendríamos que ir casi bloque por bloque, ¿no? Podemos hacerlo así. Podemos empezar, por ejemplo, por el primer capítulo que está dedicado a la importancia de la familia y les preguntamos directamente, ¿no? ¿Qué importancia tenía en sus vidas la familia de la que procedían? En sus vidas, no solo personales, en sus vidas también profesionales, la importancia de la familia de la que procedían y la importancia de la familia que ellos mismos habían creado, ¿no? Y bueno, en general se puede decir que son grandes defensores los empresarios de la familia. En eso están, yo creo que en gran medida en línea con la sociedad española, que
tiene una elevada valoración de la familia, como se puede apreciar en las encuestas de opinión. Pero con respecto a la familia, la importancia de la familia en el proyecto empresarial, sí que percibimos que su insistencia en señalar que la familia es crucial, que la familia es un compromiso, digamos, vital, pero que la empresa está por encima de la familia en cuanto a que sí hay que tomar decisiones que no siempre son favorables a la familia o a determinados miembros de la familia, se toman. Es decir, que por la empresa se generan a veces también conflictos familiares basados en que, como decía, se anteponen los intereses de la empresa a los intereses familiares. Por lo menos es así entre los empresarios que nosotros hemos entrevistado, y parece que en eso sí que ha habido un avance con respecto a empresarios de otros tiempos, ¿no? Que también, digamos, partían o centraban su negocio en el ámbito familiar, pero tenían los intereses de la familia mucho más en cuenta, ¿no? La verdad es que lo que se puede decir respecto a la familia se podría quedar resumido en estas palabras. El segundo capítulo o el siguiente capítulo se refiere a la imagen de los empresarios, a cómo perciben ellos que los ve la sociedad. Y aquí, efectivamente, como antes comentaba María, ellos creen tener una mala imagen. Es curioso porque, de acuerdo con las encuestas de opinión que tenemos, la imagen de la gente, de la población en general, sobre los empresarios no es tan negativa como la que ellos creen que la sociedad tiene de ellos, ¿no? Es decir, ellos hay que convencerlos de que su imagen no es tan mala como ellos piensan. Pero también es verdad que algunos llegan a reconocer que, en cierto modo, son responsables de esa imagen no tan favorable, a pesar de que se consideran piezas centrales de la economía española, y no es tan favorable porque ellos hacen poco por trasladar lo que hacen bien a la sociedad, ¿no? El capítulo al que me he referido antes sobre las mujeres pone de manifiesto que los empresarios, los varones, valoran mucho las capacidades, la cualificación y las capacidades profesionales de las mujeres, pero cuando se pregunta un poco más sobre, y cómo se explica la situación de las mujeres entonces en la empresa española, sí que acaban admitiendo que, que si bien en cualificaciones son prácticamente iguales o incluso mejores que los hombres, en la cuestión de la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo determinadas tareas que se exigen en las empresas, pues los hombres suelen tener ventajas porque, no se sienten, no digamos que no están, pero no se sienten ellos tan comprometidos por obligaciones familiares, y luego aparte, pues las mujeres que quieren ser madres también también dedican una parte de sus esfuerzos y de su tiempo a la familia, normalmente en competencia con el tiempo de trabajo en las empresas, ¿no? Entonces, los empresarios acaban reconociendo que eso es un factor que acaba perjudicando las carreras profesionales de las mujeres, sin dejar nunca de valorar su capacidad y su excelente contribución en muchas ocasiones, según dicen ellos, preferible a lo de los hombres, a las empresas, ¿no? Al desarrollo de las propias empresas, ¿no? Elisa Chulia, en las entrevistas que han hecho para localizar a estos empresarios, ¿hay en la muestra mujeres empresarias? Sí, entrevistadas, sí. Sí, ¿Qué porcentaje? En la muestra tenemos a 8 mujeres de las 40, 8 personas de las 8 de los entrevistados son mujeres, ¿no? ¿Y la percepción de ellas en este caso? La percepción de ellas respecto a las mujeres es curioso, porque entre algunas mujeres empresarias hemos podido detectar exactamente las mismas opiniones hacia la capacidad de las mujeres y hacia sus limitaciones que expresan los hombres empresarios. Es decir, en ese sentido, ellas ven también las limitaciones de las mujeres y también sus grandes competencias profesionales. Valoran una cosa y otra. Conviene también tener en cuenta que las diferencias observables a través de nuestro estudio entre las percepciones y las opiniones de hombres y mujeres respecto a los temas políticos, económicos y sociales son muy escasas. Realmente, a veces, cuando carecíamos de la identificación por sexo de las entrevistas, es decir, cuando leíamos las transcripciones de las entrevistas sin tener en cuenta quiénes eran los entrevistados, hemos hecho este ejercicio también y a veces ha sido bastante productivo.
nos llamaba la atención que en algunas ocasiones éramos incapaces de distinguir a mujeres de hombres. Es decir, francamente, nuestro estudio, y aquí quiero ser muy prudente, nuestro estudio no ofrece respaldo suficiente a la distinción entre empresarios y empresarias en lo que se refiere a opiniones sobre la política, la economía, la sociedad, la familia, etcétera. No sacamos esa conclusión. Es verdad que se trata de una muestra pequeña, y por eso quiero ser muy prudente, ¿no? Pero parece que marca más la condición de empresario que, en este sentido, el género. Otra cuestión que han analizado y que han preguntado a los empresarios es por el modelo productivo en España. ¿Qué opinan? María Millar. Pues cuando se les pregunta por el sistema productivo, la verdad que aparecen algunos debates sobre si es mejor potenciar la industria, que hay algunos de ellos que defienden que es mejor potenciar la industria, y frente a otros que respaldan la idea de que España tiene que potenciar aquellos sectores productivos en los que ha demostrado una ventaja comparativa, como sería el caso del sector turístico. Entonces, independientemente de este debate entre el peso de los sectores productivos, en lo que sí hemos detectado que todos están de acuerdo es que hay que apostar por una producción basada en la calidad, competir en calidad, en innovación y en tecnología aplicada a cada sector, pero no competir en mano de obra barata o en precios. Todos apuestan por esa competencia en calidad. Y sí que es cierto que en lo que ellos ven que es un problema, ya pasando al mercado laboral, ven que hay un desajuste entre la oferta y la demanda de mano de obra poco cualificada. Y ahí ven un problema para el desarrollo y el crecimiento de la economía española y sobre todo un problema social. Es curioso que sean precisamente los empresarios los que son más conscientes de este problema, ¿no? Ellos no hablan tanto de un problema en la empleabilidad de los universitarios, por ejemplo, donde ven un problema es en la empleabilidad de los que no tienen formación, y siendo ellos los que están en la parte alta del sistema de estratificación, hablan de este problema. Sí, curiosamente, bueno, eso tiene que ver también con el ámbito de la educación, ¿no? Y por relacionarlo ya, que es otro de los aspectos que analizan, ¿qué opinan sobre, bueno, trayendo el tema del empleo y la educación a la educación? Pues sobre la educación, sobre el sistema educativo español, tiene una opinión moderadamente positiva. Digamos que valoran el gran avance educativo que se ha producido en España, pero creen, por ejemplo, que la enseñanza en España, y en particular la enseñanza universitaria, se desarrolla de espaldas al sistema productivo y en particular a las empresas. Es decir, que no hay suficiente conexión entre el mundo de la enseñanza y el mundo de la empresa y el trabajo. Eso lo ponen de manifiesto con mucha frecuencia. Por otra parte, les llama la atención que los esfuerzos que se han hecho hasta ahora para mejorar el sistema educativo hayan aparentemente tenido unos resultados comparativamente, digo, en términos internacionales, tan escasos, ¿no? Yo creo que no tienen a veces tampoco las herramientas para valorar adecuadamente el salto educativo que se ha producido en este país, pero sí que intuyen que la calidad de la educación podría ser mejor, podría mejorar sin duda alguna, y ponen de relieve en muchas ocasiones su disgusto por la inexistencia de un acuerdo entre los partidos políticos acerca de esta cuestión, ¿no? Y creen que ese acuerdo tendría ese pacto de Estado por la educación, del que tanto se habla, pero que al final no se verifica, tendría que llevarse a cabo cuanto antes, ¿no? Otra cuestión que analizan es Europa, si están interesados, si están implicados con el proyecto europeo o no. De todas formas, es el mercado natural, aparte del mercado nacional, para la exportación y la empresa española. Sí, así es. De hecho, ellos ven en Europa un gran mercado. Ven que la entrada de España en Europa supuso para el país un gran salto en modernización, en acceso a un gran mercado para vender sus bienes, para desarrollarse, y también un gran respaldo institucional. Ellos mencionan, más allá de la marca España, mencionan que Europa es lo que les permite también tener una mejor imagen.
sí que realizan algunas críticas a la Unión Europea, pero no son tanto críticas respecto a pérdida de representatividad o de soberanía nacional, sino que ven que ha habido quizás algún fallo en decisiones estratégicas, como ampliaciones a lo mejor demasiado tempranas, y ahí es donde ellos centran las críticas, pero no en cuanto a la pérdida de soberanía nacional. Porque no les afecta el tema de la regulación, el tema de las exigencias. Algunos empresarios en alguna ocasión se han quejado de que toda la normativa que implica el cumplimiento con lo que se propone y emana de la Unión Europea les complica un poco. Yo creo que, bueno, en las entrevistas la verdad que esas críticas no han aparecido. No, la queja sobre la carga administrativa o burocrática, sobre todo se aplicaba al ámbito nacional, al Estado nacional, al Estado español, ¿no? Efectivamente, ¿no? O sea, cuando hablan del Estado los empresarios, la verdad que sinceramente no hemos detectado tampoco una especie de animadversión hacia el Estado. No aparece el Estado como enemigo, el Estado y las administraciones públicas, en absoluto. De hecho, valoran quizá para nuestra sorpresa más de lo que, desde luego más de lo que esperábamos, el estado del bienestar, en particular la sanidad y la educación. En las pensiones ven un problema de sostenibilidad financiera, la mayor parte de ellos. Pero no se puede decir, por lo menos no se desprende de lo que nos han dicho a nosotros, que tengan reservas respecto a la continuidad o al desarrollo del estado del bienestar. No obstante, sí que son mucho más críticos respecto a la dimensión reguladora del Estado, ¿no? Por ejemplo, lamentan mucho que haya tantísima burocracia como consecuencia de los diferentes niveles de administración territorial del Estado, lamentan la inexistencia de un mercado único en ese sentido, ¿no? Y la necesidad de adaptarse a reglas diferentes en cuanto se pasa de una comunidad autónoma a otra, y en general lamentan la lentitud de la administración a la hora o la falta de agilidad de la administración a la hora de responder a sus demandas, ¿no? Yo creo que esta es la fundamental queja que tienen respecto al Estado. También realizan quejas respecto al funcionamiento de la justicia y la lentitud de la justicia en la resolución de sus expedientes, y si tienen una demanda y tarda años en resolverse, y entonces eso dificulta mucho la marcha de las empresas. Es una queja muy frecuente. Sí, bueno, hemos votado el pasado día 28 de abril en las elecciones, pero curiosamente muchas de estas cuestiones que ustedes están abordando aquí no han sido tema de campaña. Tiene también mucho que ver con esa opinión que tienen los empresarios de la poca calidad de la política en el país, que es otro tema que ustedes han analizado. Realmente tiene que ver las preocupaciones de los empresarios, también la de los ciudadanos, con lo que se ha plasmado en las campañas electorales de los partidos. Bueno, una queja muy frecuente entre los empresarios es que la clase política no se preocupa de los problemas que realmente afectan a la ciudadanía, y menciona muchas veces que los políticos, en lugar de ser políticos de Estado, son políticos de partido, y que se entretienen en su contienda partidista en lugar de resolver esos problemas. Muchas veces ellos dicen que debería de haber menos ideología y haber más pactos de Estado y una mayor preocupación por resolver los problemas. Sí, la verdad es que ellos aplican la visión de la eficacia y la eficiencia también a la política, y se dan cuenta de que desde luego funciona desde su perspectiva, podríamos decir, de manera muy, muy subóptima, ¿no? Y bueno, atribuyen los problemas en gran medida a las cualidades, podríamos decir, técnicas, pero también éticas de la clase política. Organizaciones empresariales, otra cuestión sobre la que les han preguntado los empresarios. ¿Qué dicen? Bueno, ellos ven un problema tanto en las organizaciones empresariales como en las de representación de los trabajadores, ven problemas de representatividad. Sí que reconocen que han tenido un papel muy importante en términos históricos, sobre todo durante la transición, pero creen que son organizaciones que no se han ido adaptando a los tiempos y que tienen quizás algún riesgo de quedarse obsoletas. Entonces, dicen que no representan la diversidad de los trabajadores ni la diversidad de los empresarios, y que no se han adaptado a los tiempos.
La verdad es que recuerdo algunas manifestaciones un poco críticas respecto a las organizaciones empresariales, destacando un poco ese carácter más bien, el predominio de la dimensión organizativa sobre la representativa, ¿no? Es decir, muchos empresarios no se sienten hoy representados por esas organizaciones empresariales. No obstante, como decía María, también insisten en la contribución que han hecho también, por supuesto, a la transición de la democracia y luego también pues a la negociación colectiva y de alguna manera a la paz social, ¿no? Pero sí que en general demandan de una manera quizá poco abierta, pero que se entiende bien, un cambio en esas organizaciones empresariales para adaptarlas mejor a una realidad empresarial que, como todas las realidades en España y seguramente en las sociedades modernas, cambia mucho. Y bueno, pues la necesidad de adaptación de las organizaciones a la realidad es un desafío enorme para ellas, ¿no? Pero conviene afrontarlo de la manera más eficaz posible. Bueno, no tenemos mucho más tiempo, nos quedan dos cuestiones. Penúltima, ¿qué opinan sobre la sociedad y los retos que tenemos con respecto a la sociedad en España? Y finalmente, el futuro. Pues empiezo yo, por ejemplo, sobre la sociedad, porque esto también es para nosotros hay quizás no tanto una sorpresa, sí un motivo de satisfacción, porque los empresarios tienen una opinión de la sociedad española extraordinariamente positiva. O sea, es curioso cómo no tienen ningún problema para mencionar rápidamente las cualidades. Por ejemplo, hablan de su resistencia, de su capacidad de trabajo, de su ingenio, de la calidad de la gente en general, tanto como digamos, técnica y en general su esfuerzo, el esfuerzo profesional que hacen, de la demanda de los profesionales españoles en otras partes del mundo. Es decir, con toda seguridad los elementos positivos o los atributos positivos predominan sobre los negativos. Estos últimos no son muchos. Es verdad que a veces se insiste en que, bueno, muchas veces los españoles caminan por la senda un poco más sencilla y evitan afrontar los problemas de una manera, pues a lo mejor decidida o resuelta. Pero seguramente el defecto que más señalan es la falta de autoestima de la población española. Es decir, lamentan que la gente piense peor de ella de lo que realmente es. Es decir, en cierto modo es lo que les pasa a ellos mismos. Ellos creen que tienen peor imagen de la que realmente tienen. Los empresarios, como he dicho antes o como hemos dicho, creen tener peor imagen de la que tienen. Bueno, pues ellos están convencidos, los empresarios, de que la sociedad tiene una peor imagen de sí misma de lo que realmente merece, ¿no? Y que, claro, esta falta de autoestima sí condiciona los comportamientos y a veces hace que la sociedad sea menos decidida, menos dinámica, menos resuelta de lo que podría ser, con perjuicio también para la economía y para las empresas. ¿Y cómo ven el futuro? Ya con esto terminamos. María Millar. Ellos el futuro lo ven en el exterior. Creen que el gran reto para las empresas españolas es la internacionalización y que no les queda otro remedio que salir fuera, no solo salir fuera, sino también competir con las empresas que vienen aquí, ¿no? Así que tienen que competir en el mundo y afrontar los retos que haga falta para competir así, invertir en tecnología, también apoyar a las empresas que tienen más dificultades para salir al exterior, que son las pequeñas y medianas, y actualizarse en su capital humano. Ven que competir en el exterior necesita de un cierto tipo de capital humano, de una formación que necesitan los trabajadores y necesitan ellos mismos, y saben que tienen que ponerse al día en ese aspecto. ¿Tienen planteamiento, bueno, no sé si han hablado de estas cuestiones con los empresarios, ¿tienen planteamiento de crecer para poder afrontar esa internacionalización? Bueno, ven, hay un problema en la estructura empresarial española, porque dicen, claro, muchas empresas españolas son pequeñas y siendo pequeñas no pueden generar los recursos que precisarían para internacionalizarse, ¿no? Y por eso hay que apoyar, sobre todo desde las administraciones públicas, a esas pequeñas empresas para que puedan dar el salto al exterior, ¿no? En general, nosotros sí que hemos tenido la oportunidad de hablar con empresarios ambiciosos, empresarialmente ambiciosos, es decir, con voluntad de expandir sus empresas, porque en ello ven también no solo una consecuencia de la internacionalización, sino también una causa. Es decir, antes de internacionalizarse tienen que reforzar sus estructuras y, en la medida de lo posible, también agrandarse, ¿no? En cierto modo, la internacionalización, y por eso insisten tanto en ella, genera un círculo virtuoso. Es decir,
tú preparas a tu empresa para internacionalizarse, pero en cuanto logras esa internacionalización, consigues también que la empresa crezca, se refuerce y a su vez incremente pues su demanda exterior, interior y exterior, y bueno, pues su presencia en el extranjero sea todavía mayor, ¿no? Entonces, ese es el círculo vicioso que en general les gustaría promover en el mundo empresarial español. Yo creo que ahí no tienen una visión, digamos, individualista o muy orientada hacia sus propias empresas, sino hacia el sector productivo español. Yo creo que en general piensan que hay mucha capacidad de desarrollo en las empresas españolas y que seguramente, porque lo han hecho también precisamente justo durante la crisis y en los años posteriores, van a ser capaces de reforzar esa dimensión internacional. Bien, pues muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, Elisa Chuliá, María Millar, son profesoras de Sociología de esta universidad. Decíamos también que colaboran en la Dirección de Estudios Sociales de FUNCAS. Precisamente FUNCAS ha colaborado, ha permitido que se publique esta investigación. El libro se titula El trabajo más allá de los negocios, miradas y visiones de empresarios sobre la economía, la sociedad y la política, y se puede consultar también en la dirección web, en la página web de la Fundación de las Cajas. Sí, eso es quizá lo más importante. Pueden acceder gratuitamente a él y descargárselo y, bueno, tenerlo disponible para cuando lo necesiten. Muchísimas gracias a las dos. Un placer haber contado con su participación. Gracias a ti. Gracias.